buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo espectacular. Vídeo de hoy. Seguimos con el análisis de nuestro querido oro. Antes de comenzar, abajo a la derecha podéis ver un icono para suscribiros, por favor, darle. ¿Y de qué va el vídeo de hoy? En la descripción os dejaré el primer vídeo de la saga de análisis del oro, en el que hicimos este trade que podéis ver aquí, en el cual nos fue a stop loss, pero vamos a analizarlo igualmente y vamos a explicar un poco el siguiente trade que hemos hecho. Antes de nada, recordar, si podéis ver estos dos trades son cortos, recordar que al principio, en el primer vídeo del canal en el que se habla cómo funciona la metodología que yo utilizo, la de Smart Money Concepts, yo solo hago largos, ya que opero en tendencia, es decir, si el oro normalmente sube, yo solo hago largos, y los casos puntuales en los que hago cortos, porque llevo un tiempo en los que no tengo ninguna entrada de largo, pues a veces hago cortos, siempre opero con un riesgo muchísimo inferior al que suelo operar. Es decir, estos trades están a un 0,25% del riesgo con el que suelo operar, ¿eh? Por si alguno ve el primer vídeo y dice, pero ¿no decías que solo hacéis largos? Pues no, también hago cortos, pero cuando hago cortos, siempre con un riesgo inferior, ya que este activo normalmente sube. Vale. Primero el trade de la semana pasada. El trade de la semana pasada es este de aquí. Entramos con la premisa de que aquí había un techo bastante fuerte y el precio iba a rebotar, iba a bajar, a neutralizar toda esta liquidez de aquí. Y realmente en parte lo hizo, ¿no? Rebotó aquí. Entonces nosotros entramos aquí, pero después de hacer aquí, volvió a subir para arriba como un cohete. Es decir, nos echó. Es decir, si volviera atrás, la pregunta para saber si un trade es bueno o no es bueno no es si has acertado o no has acertado. Es si volvieras atrás en el tiempo y volvieras a ver este setup de aquí, esta configuración, este gráfico de aquí, ¿volverías a entrar? Si la pregunta es sí, significa que ese trade que hiciste fue correcto. Es decir, estás siguiendo tus principios, tu plan de trading. Si en cambio piensas, ostras, no tenía que haberlo hecho porque no tuve en cuenta X, significa que ese trade que hiciste no tenías que haberlo hecho. No sé si me explico. Vale, y ahora el trade de ahora. Vale, ¿por qué hemos entrado aquí? Primero, porque hay un patrón de confirmación, ¿no? Tenemos aquí una envolvente roja que envuelve la verde, eso es lo primero. O sea, bueno, un patrón de confirmación, un patrón de giro de giro de tendencia, ¿no? O sea, esto significa que hay un giro aquí. No significa que el precio, que veas un patrón de giro no significa que el precio ya vaya para siempre en esa dirección, pero sí que durante un tiempo probablemente vayas en esta dirección. Es decir, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Que el precio, después de este patrón de giro, neutralice algún punto de este Fair Value Gap de aquí y siga subiendo o que empiece a bajar. ¿Por qué me he puesto en corto? ¿Por qué creo que va a bajar? Muy sencillo. Si recordáis el vídeo de liquidez, que también os lo voy a dejar en la descripción, en el vídeo de liquidez yo explicaba que un institucional cuando tiene mucho dinero y necesita comprar, lo primero que hace es bajar el precio hasta zonas en las que hay liquidez para poder comprar sin mover demasiado el precio. Entonces, ¿cuál es mi teoría de lo que va a pasar? Mi teoría de lo que va a pasar es que el precio va a bajar a neutralizar parte de esta liquidez que tenemos aquí, que es de manual, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Va a bajar a neutralizar parte de esta liquidez que hay aquí antes de romper el máximo histórico. Fijaos que aquí tenemos un máximo histórico, es decir, el oro jamás ha estado por encima de este precio de aquí. Entonces, mi premisa es, ¿lo va a romper directamente? No, no lo va a romper directamente. Primero tiene que coger liquidez antes de romperlo. Entonces, mi teoría es que al menos va a bajar al 50% de este impulso de aquí. De hecho, si lo vemos en diario, y ponemos Fibonacci, bueno, Fibonacci o una regla, lo que quieras. Al final es Fibonacci, la gente le encanta porque es muy esotérico, ¿no? Porque el número áureo y tal, pero al final Fibonacci no es más que para mí es una regla, ¿vale? O sea que, como si queréis poner una regla, ¿vale? 50% de aquí, ¿vale? Para mí el precio va a llegar al menos al 50% de aquí. ¿Y por qué he puesto el trade aquí? Porque aquí hay un mínimo, ¿vale? Entonces, a la que el precio llega, pase el 50% de aquí, yo aquí ya voy a estar observando patrones de giro. Si veo un patrón de giro, vendo. Si no veo un patrón de giro, igual incluso alargo esto y lo llevo un poquito más abajo, ¿vale? Así que vamos a ver de aquí,
por lo menos un mes si acertamos. Resumiendo, tenemos un máximo histórico y antes de romperlo tenemos que cargar un poquito el muelle, como se suele decir, cargarnos stop loss de por aquí antes de subir arriba. Y yo predigo que mínimo va a llegar aquí al 2662 mínimo. Así que eso es lo que digo. Evidentemente, el siguiente vídeo que subiré será para decir si he acertado o me he equivocado, pero yo voy a ser fiel a mis principios y lo mismo que os he explicado, que el trade anterior de oro se fue a stop loss, os voy a explicar si este trade lo acerté o no lo acerté. Bueno, mejor dicho, si acerté la dirección del precio o no lo acerté. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos. Chao.